primero de bienes, posteriormente el mercado de dinero y finalmente el sector externo, a modo de poder construir un modelo de equilibrio general para fines de análisis, muchachos, de política económica. Tal vez no lo había señalado de manera explícita. Pero este modelo en particular nos va a servir para poder analizar tanto la política monetaria como la política fiscal bajo distintos escenarios. Primero, de tipo de cambio. Solo sabemos que existen tipos de cambio que pueden ser rígidos o bien tipos de cambio que son totalmente flexibles, y también nos permite analizar esta misma política económica bajo distintos escenarios de movilidad de capitales, movilidad perfecta o bien movilidad imperfecta, alta de capitales. Esta es la utilidad que nosotros le vamos a dar al modelo que estamos construyendo, iniciando primero por el sector real de nuestra economía. ¿Sí? ¿Por dónde nos quedamos nosotros el último día, muchachos? ¿Se acuerdan que nosotros señalamos primero las propiedades que tenía el multiplicador del gasto? ¿Sí? ¿A qué conclusiones nosotros arribamos respecto del multiplicador del gasto? ¿Quién recuerda? A modo, digamos, de hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo, porque derivamos la expresión del multiplicador, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mensaje que nos deja el multiplicador del gasto en una economía abierta con lo que ustedes vieron, digamos, en macro 1 y macro 2 del multiplicador de ese mismo en una economía cerrada? Vamos a ver, necesito que me ayude. Veo el conocimiento en ustedes, muchachos. Todos saben, me es difícil seleccionar a alguien porque veo en todos un 100. Quiero preguntar a Fátima Vázquez. Fátima, ¿qué se recuerda usted del multiplicador? Mira, Nacheli, y me recuerdo que el multiplicador en una economía abierta es más pequeño que en una economía cerrada. Muy incorrecto. ¿Por qué no es pequeño? ¿Qué esperamos que sea Por, más pequeño? por los efectos de la apropiación marginal importar, creo. Correcto. Muy bien, excelente, Fátima. Bien, gracias, Fátima. Sí, el multiplicador de una economía abierta pues tiene esta forma, 1 menos B menos N, ¿verdad? Y es, en esencia, el efecto de la propensión marginal a importar que no lo tiene el multiplicador de una economía cerrada, que es lo que hace que este indicador pues sea menor para la economía abierta. ¿Sí? Al final de cuentas, la propensión marginal a importar termina siendo una válvula de escape para el efecto multiplicador del gasto. Exactamente. ¿Sí? Dijimos que este efecto multiplicador teóricamente tiene que ser mayor a la unidad por las restricciones Perdona que nosotros interrupción, Link. tenemos. ¿Sí? Fíjese que se le movió la cámara. Se movió la cámara, muchachos. Solo me No se confirman. mira mucho ¿Logran la de ver él. toda la pizarra o ven solo una parte de la pizarra? Yo veo Del todo. lado izquierdo. Se ve bien. Si logran ver. Sí, gracias por avisarme. Vamos a ver. Ahí está. Bien, gracias. Gracias, Carlos, por hacerme la observación. Si ven algo distinto en la pizarra, me avisan, muchachos, porque la idea es que se vea todo. Yo creo que ahí se ve un poquito más centrado, ¿verdad? ¿Todos la ven ahora? Voy a llamarle. Bien, gracias. Gracias, Carlos, y gracias, jóvenes, por la observación. Entonces nosotros hablamos, muchachos, de que es precisamente la relación entre la propensión marginal a consumir e importar la que hace, digamos, dadas las restricciones que tenemos, que el multiplicador sea mayor a la unidad, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, una pregunta más específica. Este multiplicador, ¿cuál es la métrica? ¿Cómo está medido? ¿Quién me ayuda? Digamos, un multiplicador de 1.25. ¿Cuál es la dimensional del 1.25? ¿Qué es eso? ¿Será que es un porcentaje, onzas, libras? ¿Qué es el 1.25 en términos de qué está medido? ¿No era de unidades monetarias, licenciado? Correcto, muy bien, Sergio, ¿sí? ¿De dónde proviene el efecto multiplicador? Digamos, proviene de obtener cuantitativamente la derivada del producto de equilibrio derivado de un incremento autónomo en alguno de los componentes en una unidad monetaria de la demanda agregada. Exactamente. Es decir, que este 1.25 está medido en unidades monetarias. Muy bien, Sergio. ¿Sí? Unidades monetarias reales. ¿Sí? ¿Cómo lo interpretamos? Pues por cada unidad monetaria que aumenta algún componente de la demanda agregada,
el producto de equilibrio va a aumentar de forma más que proporcional 1.25 unidades monetarias, reales, exactamente, ¿sí? Muy bien, eso también lo analizamos el día jueves junto con la pendiente de la proyección IS, ¿verdad? Sí. Este es un recordatorio, muchachos. Estoy dando el contexto para iniciar la clase del día de hoy. La pendiente de la proyección IS no es nada más que la derivada de la tasa de interés respecto del ingreso, ¿verdad? ¿Y qué dependía, de qué factores o de qué parámetros depende esa pendiente? Depende de dos en particular, ¿sí? Depende por una parte del multiplicador del gasto, K, y también depende de la sensibilidad de la inversión a que cambies en la tasa de interés. Entonces, de eso sí vamos a hablar un poquito más el día de hoy a detalle. Los jóvenes, vamos a asumir que este punto y sub 0 y R sub 0 forman parte de esta combinación, este par ordenado tasa de interés e ingreso me permite igualar la oferta agregada con la demanda agregada, es decir, forman parte de la IS. ¿Sí? Si cae la tasa de interés, ¿sí?, de R sub 0 a R sub 1, se activa la demanda agregada, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? ¿Qué pasa con la demanda agregada? Pues va a aumentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos proyectos de inversión ahora sí se van a materializar, porque el costo de esa inversión va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces aumenta la inversión. En consecuencia, dado que la inversión es un componente del PIB, precisamente por el lado de la demanda, que esperamos con el ingreso de equilibrio. Esperamos que aumente. Que sea mayor. Y creo que tenemos es el PIB, prácticamente, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa con el producto? Pues va a aumentar y dado los dos puntos y asumir una relación lineal, es decir, una pendiente constante, tendríamos la proyección IS. ¿Qué tan inclinado o qué tan plana va a ser nuestra proyección IS? Pues va a depender de estos dos parámetros, ¿sí? Analicemos primero este parámetro I barra. Esta I barra lo que representa es cuánto cambia la inversión total, cuánto cambia la tasa de interés. Y se acuerdan que dijimos que iba a ser mayor a cero, ¿sí? Porque en la especificación de la inversión solo tenemos inversión autónoma menos I barra que multiplica la tasa de interés. Entonces la relación inversa entre la tasa de interés y la demanda por inversión ya está especificada en la ecuación como tal. Entonces I barra tiene que ser un parámetro mayor a cero. Lo que sí nos indica es en qué medida van a reaccionar los inversionistas cuando encuentran variaciones en la tasa. Entonces imaginémonos este caso en el cual R0, es decir, financiarse para poder ejecutar proyectos de inversión en este escenario es de 15%, pero en el escenario R sub 1, una caída en la tasa, es de 14.99. Como resultado de eso, muchachos, la inversión total era de ¿qué? 150 millones de unidades monetarias reales. Y en esta inversión, a modo de ejemplo, pasa a 600 unidades de millones, ¿verdad? 600 millones de unidades monetarias. ¿Cómo es la respuesta acá, muchachos, de la inversión? Es más que proporcional, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Porque pequeños cambios en la tasa de interés traen consigo cambios muy grandes en el monto total de la inversión. Es decir, los agentes son muy sensibles a variaciones en el costo de la inversión, ¿sí? En ese escenario, muchachos, ¿qué esperaríamos entonces con el PIB de equilibrio? ¿Será que el PIB de equilibrio crece mucho o crece poco en este contexto?
Crecería más porque la inversión es mayor. Muy bien, excelente. Entonces nosotros esperamos que ante cualquier caída en la tasa de interés, pues el PIB de equilibrio pues va a aumentar mucho. Este sería el punto nuevamente asociado al equilibrio en el sector real de la economía. Entonces, ¿qué esperamos, muchachos? Lo que esperamos es que nuestra IS, en un escenario de mayor sensibilidad de la tasa de interés, pues sea mucho más plana la IS, o bien una pendiente mucho menor en valor absoluto. ¿Tiene sentido, muchachos? Sí. En la medida que I barra sea mayor, dado que está en el denominador, esperamos que este cociente sea más pequeño en valor absoluto. ¿Sí? Segundo caso, muchachos, el efecto multiplicador, ¿verdad? Caso 0 de 1.25, que era el escenario base, era un caso 1 de 5.15. Aquí directamente, muchachos, ya estamos hablando del efecto sobre el producto. Miren, en el multiplicador ya no tengo que ver el efecto en otra variable porque ese es un efecto sobre qué variable. Sobre el PIB de equilibrio. Pues aquí estoy viendo prácticamente el efecto que tengo sobre el eje horizontal en este plano. Entonces, cae la tasa de interés. Le decía a los muchachos de primera hora, cae la tasa de interés y a partir de esa decisión de bajar la tasa de interés, por ejemplo, por parte de la autoridad monetaria, las expectativas de los agentes económicos cambian. Es decir, A sub 0 va a cambiar ahora. ¿Por qué? Porque los agentes consideran que cuando se está bajando la tasa de interés, la autoridad monetaria está preocupada por el bienestar de la actividad económica, ¿sí? Por la salud de la actividad económica. ¿Sí? Entonces se mueve un componente A sub 0, que es el shock que permite generar un efecto multiplicador. ¿Sí? Se mueve un componente autónomo de la demanda agregada derivado de la bajada en la tasa de interés. ¿Cómo así? La reducción en la tasa de interés afecta directamente a la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí está la ecuación. Pero afecta indirectamente en las expectativas de los agentes económicos, porque es una señal que da la autoridad monetaria a los agentes económicos. Entonces, indirectamente va a afectar a sub 0, porque los agentes están convencidos en que la política monetaria tiene por objetivo la salud de la economía. Entonces se mueve este componente autónomo, pero tengo dos escenarios de K sub 0. Al momento que se mueve ese componente autónomo en el escenario base, el producto de equilibrio aumenta 1.25 y en este aumenta 5.15. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de los dos escenarios el producto de equilibrio aumenta más? Muy sencillo, ¿verdad? Aumenta en este. ¿Sí? Entonces esperamos que ante esa misma caída en la tasa de interés, cuando tenemos un multiplicador más alto, el producto de equilibrio se traslade más hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta acá, entonces la IS, muchachos, ¿cómo va a ser? Va a ser más plana. Más plana. Lo mismo pasa con I barra, ¿verdad, muchachos? Lo voy a dejar acá y notizar. Si I barra es mayor, entonces la IS es más plana. O bien una pendiente menor. Recalco en valor absoluto, ¿verdad, muchachos? En valor absoluto, nada más la magnitud. Entonces, ambos parámetros operan en la misma dirección. Tanto un mayor multiplicador como una mayor sensibilidad de los inversionistas hacen que la pendiente de la IS sea mucho más plana, porque el efecto sobre el producto va a ser mucho más ingente, va a ser mucho más grande. Yo les pregunto, muchachos, ¿qué esperan ustedes entonces de la IS de una economía cerrada con la IS de una economía abierta? ¿Cuál de las dos debería ser más inclinada
o más plana? ¿Cuál sería su hipótesis? La de la Considerando que economía cerrada, ¿no, licenciado? eh, el de la economía cerrada, ¿cómo sería? ¿Exacto? Sería más Sería inclinado. más inclinada. ¿Por qué? Y por lo que mencionaba al principio la compañera de las importaciones o exportaciones, y también, O sea, si miráramos esto, Sergio, usted para que le interrumpa, pero solo para recalcar el punto, tiene este multiplicador y este multiplicador. Teóricamente, ¿cuál de los dos debería ser el multiplicador de la economía cerrada? El 5.15. Exacto, este sería el multiplicador de la economía cerrada. ¿Qué pasa en una economía abierta? Pues parte de este multiplicador se diluye por el efecto, como se indicó, de manera acertada por el efecto de las importaciones. Bueno, entonces si nosotros dijimos que en la medida que el multiplicador sea mayor, la IS es más plana, ¿cuál de estas dos debería ser la IS de la economía cerrada? ¿La azul o la negra? Muchachos, en general. La azul. La azul. La azul, exacto. Este sería la IS típica de una economía cerrada. Esa es la más inclinada, debería ser la de la economía abierta. ¿Por qué? Porque el efecto multiplicador es mucho más limitado. ¿Por qué? Por lo que nos señaló Fátima al inicio de la clase. Esta podría ser pregunta típica de examen, pero no lo va a hacer porque ya la hice acá. La vamos a tener que cambiar. La cambio en un momento. Era pregunta de examen. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que quería analizar ahora? Pues que la magnitud de la pendiente viene definida por estos dos parámetros, ¿verdad? Por la sensibilidad de la inversión y por el multiplicador del gasto. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No hay dudas hasta acá? Analicemos entonces las distintas regiones de desequilibrio de la IS, muchachos. ¿Sí? Voy a pasar por acá. Acá. Tasa de interés e ingreso. Aquí tenemos nuestra IS. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito esto más. Si dijimos que todas las combinaciones que están sobre esa línea recta me aseguran que la oferta agregada coincide con la demanda, pues los puntos que están por arriba y por debajo son puntos de desequilibrio. Entonces vamos a caracterizarlo, muchachos. ¿Sí? Fíjense que los puntos que están por arriba son puntos en los cuales la tasa de interés es una tasa de interés más alta que la que me asegura el equilibrio. ¿Sí? Entonces, si tengo un escenario como eso, en el cual la tasa de interés está por arriba en la que me asegura el equilibrio, ¿qué relación existe entre la oferta agregada y demanda agregada acá? ¿Será que es mayor o menor? Vamos a ver. Vamos a preguntar, muchachos. Le quiero preguntar a Alan González. Sería mayor. ¿Cuál sería mayor? La de... ¿Puede repetir bien la pregunta? Disculpe. Sí, digamos que en la parte superior de la IS, ¿qué tipo de desequilibrio tenemos entre la oferta agregada y demanda agregada? O sea, ¿será que la oferta agregada es mayor o la demanda agregada es mayor? La demanda agregada es mayor. ¿Por qué? Porque Voy a dejar en blanco la respuesta, ¿verdad? En este caso podría decir, no tengo la respuesta todavía. Vamos a ver, Ludwig. Lo que usted planteaba que es una tasa de interés mayor, ¿verdad? Correcto. Una tasa de interés mayor es porque la demanda de dinero es más fuerte, ¿verdad? Para contener eso. No sería así el análisis. Digamos que aquí como no hemos hablado todavía de dinero, sino que dinero lo vamos a hablar en la LM cuando estemos hablando del sector monetario, aquí sería el efecto que tiene la tasa de interés, más que sobre la demanda de dinero, sobre la demanda de inversión, que es como afecta la demanda agregada, ¿verdad? Entonces, si tengo una tasa de interés que está por arriba de la que me asegura el equilibrio,
esa tasa de interés más alta va a hacer que la demanda agregada disminuya por el componente de inversión. Entonces, porque va a caer la inversión ahora, ¿verdad? Si acá tenía una, digamos, una demanda que igualaba a la oferta, si tengo una tasa de interés más alta, lo que va a pasar es que va a caer la inversión. Entonces, ¿qué va a pasar con la relación entre oferta agregada y demanda agregada? ¿Mayor o menor? La oferta va a ser mayor a la demanda, ¿no? Correcto. Oferta agregada mayor a demanda agregada. Sí, voy a tener una mayor oferta, muchachos, de este lado. Y pues, por consecuencia, aquí la demanda agregada va a ser mayor a la oferta. Correcto, jóvenes. Entonces, ya analizamos la pendiente, ya analizamos las regiones en el plano de desequilibrio. Ahora lo que tenemos que hacer, muchachos, es estudiar los desplazamientos. ¿Sí? Los desplazamientos de nuestra IS. ¿Sí? Digamos, muchachos, que la lógica de los desplazamientos es la misma que ustedes aplicaron para macro 1 y para macro 2. ¿Cómo así? Todas aquellas variables, fíjense bien, todas aquellas variables distintas a la tasa de interés y al ingreso que afectan al sector real de la economía genera desplazamientos. Vuelvo a repetir, todas aquellas variables distintas a la tasa de interés e ingreso que afectan el mercado de bienes va a generar desplazamientos. ¿Por qué? Porque si fuese la tasa de interés, prácticamente el ingreso lo va a ajustar y voy a estar a lo largo de la misma IS, ¿verdad? ¿Cómo así? Imagínense que sube la tasa de interés. Que sube la tasa de interés, ya sabemos que cae la inversión y en consecuencia cae el PIB de la economía. ¿Miren? Si se dan cuenta, me muevo a lo largo de la misma IS. ¿Estamos bien? Eso cuando es una variable endógena al plano, tasa de interés o ingreso. Pero si es una variable distinta a las que tengo acá que afecta el sector real de la economía, también va a generar desplazamientos. Va a generar desplazamientos. Entonces vamos a ver varios ejemplos, muchachos. Número 1, vamos a considerar un incremento. ¿Sí? Un incremento en las remesas familiares. ¿Sí? Fíjense que el que vimos a primera hora fue el de un incremento del gasto del gobierno, que es un clásico. Entonces, cuando ustedes vean la grabación, pues les va a ser familiar porque ese fue el caso que ustedes vieron de desplazamiento en macro 1 y en macro 2. Pero ahora, dado que tenemos el sector externo ya disponible, pues vamos a tomar una variable que está vinculada al sector externo. Aumentan las remesas familiares, muchachos. Como ustedes saben, las remesas familiares tienen incidencia sobre la demanda agregada. ¿Hacia dónde se destinan las remesas familiares si lo ven desde el lado del sector real de la economía? ¿Qué componentes de la demanda agregada se ven afectados? ¿Consideran ustedes? Aumentaría el ingreso disponible, ¿verdad? Y con ello el consumo. Correcto. Bien, consumo es una parte, pero ¿hacia qué más se destina las remesas? No solo consumo. Al ahorro. Parte al ahorro, que al final por identidad macro, ¿hacia dónde se ve ese ahorro? Hacia la inversión. Correcto, muy bien, muchachos. Pues fíjense que al final esto de acá es un shock de demanda agregada. La pregunta es, dado que afecta al sector real de la economía y que eso genera un exceso de demanda agregada, ¿qué debe pasar con la tasa de interés? ¿O qué va a pasar con el producto para poder restablecer el equilibrio? Si quieren, veámoslo por el lado de la tasa de interés. ¿Qué debe pasar con la tasa de interés dado que tengo un exceso de demanda si quisiera restablecer el equilibrio en el sector real de la economía? Baja la tasa de interés. Nuevamente, Sergio. Y no sé si estoy en lo correcto, pero yo considero que posiblemente baja la tasa de interés. ¿Y cuál sería un poquito la argumentación que está detrás de eso? ¿Por qué estaría bajando? Usted mencionó que la demanda era mayor que la oferta en ese momento, ¿verdad, licenciado? Debido al shock. Ajá.
¿sí? Ajá. Entonces la idea, digamos, ahí es que es poder restablecer el equilibrio. Y es que usted tiene un escenario en el cual la demanda agregada está por arriba de la oferta agregada. Entonces, si quisiera restablecer, si quisiera diluir las presiones de demanda agregada, ahora vía, digamos, inversión, ¿qué debería pasar con la tasa de interés para poder igualar eso? Digamos, dado su nivel de oferta, usted quiere disminuir la demanda agregada. ¿Por qué? Porque este incremento en las remesas alteró el equilibrio en el sector real de la economía. ¿Por qué lo alteró? Porque digamos que aumentó el consumo. ¿Sí? También dijimos que aumentó la inversión, ¿verdad? Entonces, como aumenta el consumo y aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y le voy a agregar un poco más de condimento. Eso genera presiones sobre los precios, muchachos. Mucho ojo que en este caso, pues los precios son totalmente fijos porque es una visión keynesiana tradicional. Pero ahora ustedes son los policy makers, ¿sí? Están en el board de la Reserva Federal. Aumentaron las remesas y generaron presiones sobre los precios, muchachos. Pues, ¿qué debería pasar con la tasa de interés? Vía Debería demanda aumentar. real. Sí. Nuevamente, Debería aumentar para que la gente debería quiera aumentar. ahorrar en vez de consumir. Exactamente, exactamente. Pues fíjense que por el lado de la política monetaria lo que debería hacer es que debería aumentar la tasa de interés. Porque al momento de que estoy aumentando la tasa de interés, voy a diluir las presiones de precios que existen vía demanda agregada. Entonces, cuando aumenta la tasa de interés, disminuye el consumo, disminuye la inversión y en consecuencia me permite tener una nueva IS. Entonces lo tenemos que ver más en el lado del contexto de la política, que es esta aplicación que tengo acá, ¿verdad? Sí, yo creo que eso nos ayudó mejor a comprender. Ser que tiene un punto muy válido y es que efectivamente cuando aumentan las remesas hay incremento en el consumo, incremento en la inversión y pues la demanda agregada va a aumentar. Pero la idea es restablecer nuevamente el equilibrio. Si lo veo desde el lado de la demanda agregada, bueno, entonces voy a aumentar la tasa de interés porque eso me hace diluir las presiones. Fíjense que si yo tengo un exceso de demanda agregada, eso se va a traducir en precios. ¿Qué va a pasar con los precios? Van a subir, ¿verdad? Entonces la autoridad monetaria interviene y es el objetivo de incrementar la tasa de interés. Al momento de aumentar la tasa de interés, diluye las presiones de demanda agregada y en consecuencia vuelvo nuevamente al equilibrio. Es decir, este nuevo punto es consistente con la IS, considerando el shock que nosotros estamos viendo en remesas. ¿Todo lo ven? Es decir, este es un punto que ya considera el shock de remesas, ¿verdad? Si lo quisiera ver por el lado de la oferta agregada, pues si aumentan las remesas y no aplico el correctivo de tasa, ¿qué va a pasar con el PIB? Si aumenta el consumo y aumenta la inversión. Aquí lo que tengo es PIB. Si no aplico la política, ¿qué espero con la actividad económica? Que siga creciendo. Exacto, en que siga creciendo. En ambos casos, pues lo que me indica es que la nueva IS se desplaza hacia la derecha o hacia arriba. ¿Sí? Jóvenes, hay una forma, digamos, mucho más sencilla que me imagino que así fue como la analizaron ustedes en macro 1 y en macro 2 para poder ver el desplazamiento, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si hay un incremento en las remesas, pues va a aumentar el producto, aumenta la demanda, aumenta el producto y en consecuencia se desplaza hacia arriba, porque tengo mayor demanda. Una forma sencilla de verlo, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo es analizando cómo cada uno de estos ejes debe reaccionar ante ese shock externo de remesas familiares, ¿sí? Pero en ambos análisis, pues llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Si hay un shock de remesas, aumenta la demanda y me desplaza, aumenta el PIB y me desplaza hacia la derecha. Si se dan cuenta, no toqué tasa, no analicé el eje horizontal, el eje vertical por aparte, sino que lo que dijimos es, las remesas aumentan la actividad económica, aumentan la demanda agregada y me desplazo hacia arriba. Una forma sencilla de ver. También lo pueden hacer. ¿Sí? Ejemplo número 2. Una caída en el PIB del socio comercial de Guatemala, muchachos.
cae el PIB de Estados Unidos, una desaceleración en la actividad económica externa. Hay un menor ingreso de divisas que las exportaciones se reducen. Correcto, correcto, Luis. ¿Hacia dónde se desplaza entonces la IS? Se contraería la demanda, por lo tanto se desplazaría a la izquierda. Correcto. Muy bien. Bueno, muchachos, si quieren ver, vamos a apuntar esto también, ¿verdad? El incremento en remesas, vamos a ver si quieren lo apunto para que queden sus copias. Hace que la IS se desplaza a la derecha. Estamos hablando del de remesas, ¿verdad, muchachos? Recuerden eso. Derecha. Para que les quede aquí el registro de todo. Ahora sí, una caída en la actividad económica externa, le explicó muy bien Ludwig, caen las exportaciones netas, ¿sí? En consecuencia cae el PIB de la economía y eso hace que la IS se desplace hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál sería la lógica de política para el caso de si lo quisiéramos ver por el lado de la tasa de interés? ¿Sí? Fíjense bien, si tengo menores exportaciones y las exportaciones netas caen, pues la actividad económica puede caer en un periodo, digamos, recesivo, ¿verdad? Aquí tengo el PIB, aquí tengo el tiempo. ¿Sí? La caída en la actividad económica externa afecta a las exportaciones, aquí lo que tengo el PIB, y entraría en un periodo recesivo, ¿verdad? ¿Sí? Si por el lado de la política, vía tasa de interés, quisiera estimular nuevamente la actividad económica, ¿qué deberíamos hacer con el instrumento que es la tasa de interés? Bajarla. Muy bien. Deberíamos aplicar una política monetaria que se le llama expansiva, ¿verdad? ¿Sí? Lo vieron ustedes en mapa. Para estimular Entonces, el insumo, que sería la inversión ahí, ¿verdad? exactamente, estimula tanto consumo e inversión. En este caso, en este modelo que es un poco más rígido, va a afectar nada más la inversión, pero sabemos por evidencia que afecta tanto al consumo como a la inversión. ¿Sí? Pero en este modelo nada más tenemos a la tasa de interés afectando a la inversión, pero buen punto. ¿Sí? Entonces, si fuese por el lado de la política, pues sería una política monetaria de orden expansivo. Bajamos la tasa de interés y tiene sentido lo que señaló Ludwig, ¿verdad? Se desplaza entonces hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Platicábamos con los muchachos de primera hora de que, digamos, esos análisis de política que estamos haciendo acá parcialmente con el lado del mercado de bienes, pues a veces tiene disyuntivas, ¿verdad? Como en el caso en cuando nosotros tenemos presiones de demanda agregada, como tenemos en inciso 1, pero tenemos una actividad económica como la que tenemos tenía en esta gráfica, ¿verdad? Voy a colocar acá esto. Y tenemos el PIB, y tenemos el tiempo. Y aquí voy a colocar una variable adicional, ¿verdad? Que serían los precios. El IPC o la inflación. Aquí está la meta de política, por ejemplo, 4%, más menos 1, 3%, 5%. Se comporta así y después tenemos esto, ¿verdad? Es decir, en julio o en agosto de 2026 tenemos algo como esto, ¿ven? Tenemos un nivel de precios que está por arriba de la meta, aquí está el valor central, pero tengo una actividad económica que está deprimida. O sea, es decir, que estamos en un periodo recesivo. Entonces aquí como policy makers, muchachos, la situación no es tan sencilla, ¿verdad? Porque ¿qué alternativas tienen? Digamos que este incremento en precios viene por el lado de los costos. Es lo que estamos viviendo ahorita con los precios del petróleo, ¿verdad? Eso afecta
los costos de las materias primas. Y eso afecta el precio de muchos bienes y servicios. El precio de muchos alimentos, muchachos, ya está subiendo. El precio del transporte urbano también está subiendo. Encontramos presiones de precios. Pero digamos que la actividad económica pues no se encuentra pujante, ¿verdad? Vamos a asumir eso, ¿sí? Que la actividad económica está deprimida. Entonces, en un escenario en el cual tenemos las opciones de subir o bajar tasas, ya no es tan evidente lo que debemos de hacer. Porque imagínense, muchachos, que ustedes deciden subir la tasa. Imagínense bien, van a subir R, que era lo que estábamos viendo en el escenario inicial con Sergio. Subir R. Si subimos R para poder restablecer el equilibrio, en términos de precio lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese incremento en la tasa de interés dijimos que va a eliminar presiones de demanda agregada y ¿qué va a pasar con los precios? Empiezan a ceder. Pero fíjense que voy a afectar también la demanda agregada, ¿están de acuerdo? Porque realmente subir la tasa de interés y el consumo y la inversión se vienen abajo. Entonces, como policy maker, lo que voy a hacer es que voy a arreglar, voy a corregir el tema de los precios porque tengo un compromiso con los agentes, pero voy a agudizar la recesión de la economía, porque va a caer consumo e inversión y en consecuencia va a caer el PIB. Entonces, ¿qué alternativa tenemos ahí? Es mucho más complejo. A ustedes dicen, no, voy a priorizar el crecimiento. Bajan la tasa. Si bajan la tasa, ¿qué va a pasar con la actividad económica? Va a crecer. Empieza a llegar, ¿verdad, muchachos? Pero ¿qué se les va a ir de las manos? Los precios. Precios. Los precios. No es tan sencilla, muchachos. Entonces, cuando estén en la Reserva Federal, en el Banco Central y estén en el board o en el comité y tengan que dar asesoría, hay que tomar en cuenta estas variables. No es tan sencillo. Muchas veces las variables van en sentido contrario y hay que tomar una decisión. Mucho ojo, muchas veces la mejor decisión es no tomar una decisión, aunque parezca contradictorio, ¿verdad? Porque si el shock viene del sector externo, probablemente pues no me conviene mover mi tasa de política, ¿verdad? Más bien comunicar a los agentes económicos que ese shock proviene del lado del sector externo y en consecuencia cualquier movimiento de tasa va a afectar la economía interna. Muchas veces pues una mejor comunicación o una comunicación clara con los agentes económicos es la mejor política que se puede aplicar, ¿verdad? Es un mensaje externo a lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero les quiero presentar esta disyuntiva porque probablemente se vayan a tocar con algo como esto. ¿Ludwig? Licenciado, en esos casos también se podría aplicar lo que son políticas mixtas. Sí, digamos, puede haber una política fiscal que pueda acompañar a la monetaria, ¿sí? O una política monetaria tal vez no tan, digamos, ortodoxa, ¿verdad? Digamos, tal vez algo más no estándar, como por ejemplo la tasa de encaje, ¿verdad? El encaje bancario es otro instrumento de política monetaria que no lo estamos contemplando acá, ¿verdad? Aquí estamos viendo cambios en la tasa que afectan la cantidad de dinero en la economía, ¿verdad? Pero puedo alterar la tasa de encaje. El encaje bancario es un porcentaje que se le requiere a los bancos del sistema por parte de Banca Central para que lo mantengan en las bóvedas de la institución, ¿verdad? Y eso al final de cuentas termina siendo una especie como de política monetaria expansiva o contractiva, ¿verdad? Si aumenta la tasa de encaje, terminaría siendo como una especie de política monetaria contractiva, ¿verdad? Entonces ahí podría diluir un poco las presiones, pero hay que ser honestos, digamos que mover la tasa de encaje no es algo tan sencillo, ¿verdad? Porque usted está afectando el costo de oportunidad de los bancos del sistema. Y eso no es tan fácil de manejar, ¿verdad? Porque hay lo que se llama grupos de presión. Si hablamos ya en términos más que económicos, como de política económica, ¿verdad? Pero esos son otros temas, ¿verdad? Sí. Ya cuando se encuentren ahí en la Reserva Federal o en el Banco Central, pues me van comentando cómo les va, ¿verdad? En manejar la política, ¿verdad? Sí. Bien, muchachos, solo les quería presentar este punto porque, digamos, no es tan fácil la política económica como se puede visualizar. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a ver un tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Ya vimos un incremento en las remesas, una caída en la actividad económica externa, y esto es meramente macroeconomía 3.
una depreciación del tipo de cambio real. ¿Sí? Fíjense que la depreciación del tipo de cambio real, jóvenes, va a afectar nuestro mercado de bienes, va a generar un desequilibrio. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de desequilibrio va a generar? Y en consecuencia, ¿cómo se debe desplazar nuestra IS para que sea consistente nuevamente el equilibrio entre oferta y demanda agregada? Entonces, muchachos, ¿qué me ayuda a explicar toda la historia o el mecanismo de transmisión del tipo de cambio real hacia el IS? Primero hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Será que la depreciación real afecta el sector real? Esa respuesta es muy obvia, ¿verdad? Tipo de cambio real, sector real, sí la va a afectar. ¿Cómo la va a afectar? Ahora le quiero preguntar a Rebeca Solórzano. Ayúdenme, Rebeca. Cuéntanos la historia. Todo el mecanismo de transmisión. Primero, ¿qué representa el tipo de cambio real? ¿Qué implica una depreciación real? ¿Cómo afecta la relación entre oferta y demanda agregada? Entonces, ¿cuál sería su desplazamiento? ¿Hacia dónde? Cheli, no estoy pensando. Sí, no problema. Veo que está meditando. Eso es lo bueno que quedan su cámara encendida, porque puedo ver ahí todo el conocimiento que fluye. Bueno, si quieren empezamos con la primera pregunta, Rebeca. Después me dirijo a alguien más. ¿Qué implica, qué es una depreciación real? ¿O qué implica, cómo podemos definir una depreciación real? Esa sería la primera pregunta. Esa no iría nunca en un examen parcial, porque eso es un insulto para ustedes, que les pregunte algo tan sencillo como eso. Creo que verían la pregunta y la pasarían por alto. Y no necesita esos puntos, porque es una pregunta demasiado elemental. Vamos a ver. Sería una pérdida de un activo. O sea, Pérdida bueno, de... ¿Pérdida en qué sentido? sí, por ejemplo, estamos hablando del... Fíjense que usted llega como economista. Fíjese que el tipo de cambio real de Guatemala se está depreciando. Vamos a ver, Melanie García Lemos está a la par en el sillón virtual de Rebeca. Aquí la tengo a la par en la imagen. ¿Qué ve usted, Melanie? Significaría que la moneda está perdiendo valor adquisitivo frente al dólar. La moneda está perdiendo valor respecto del dólar. Digamos que sería una depreciación nominal, Melanie. Digamos que no está del todo incorrecto, pero como es de naturaleza real la depreciación, ¿qué nos señala, qué nos indica eso? Vamos a ver, quiero preguntar a Jorge. Jorge Sánchez. Ahí vemos usted, Jorge. Tengo una depreciación real. ¿Qué significa que Guatemala tenga una depreciación real? Que son más baratos los bienes en el extranjero, ¿no? ¿En el extranjero? ¿Por qué en el extranjero? Porque la depreciación es más barato comprarlos en el extranjero. Vamos a ver, si quieren vamos a tomar un par de ejemplos. Aquí tengo un tipo de cambio real igual a 1, que es de paridad de poder de compra. Y aquí tengo un tipo de cambio real igual a 2. Este 1 y 2 en términos de qué bienes está expresado, Gabriela. Este 1 y 2 son qué tipos de bienes. Gabriela por acá. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Gabriela? Pues la depreciación del tipo de cambio se está dando prácticamente acá dentro de nuestro país, entonces hace que los productos se vuelvan más baratos con nosotros que en el extranjero.
Muy bien, empecemos ahí. Muy bien, Gabriela. Entonces ahí ven usted. Como se están abaratando los bienes nacionales, aumenta la competitividad de la economía nacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué distorsión genera en el mercado de bienes y cómo la estaría corrigiendo a través del desplazamiento? Primero, ¿qué tipo de desequilibrio tiene entre oferta y demanda agregada? Y segundo, ¿cuál es el desplazamiento de la IS que le permite corregir esa distorsión? Ok. Tendríamos que la demanda agregada es mayor a la oferta agregada y entonces Correcto, muy seríamos bien. un desplazamiento a la derecha. Correcto. Bien, Gabriel. ¿Sí? Entonces, la depreciación real genera un desplazamiento de la IS hacia la derecha. No vamos a hacer otra vez el análisis de tasa de interés y producto porque ya ustedes lo saben. Entonces, la depreciación real, jóvenes, hace que la IS se desplace hacia la derecha. ¿Sí? Jóvenes, tanto el escenario 1, que fue el que vimos con los muchachos de primera hora, el 1, el que es de primera hora, más el 3, les va a servir para el análisis de las políticas monetaria y fiscal que están vinculadas al modelo Munder y Fleming. ¿Por qué? Porque muchas veces los cambios en la tasa, no muchas veces, ¿verdad? Sino que los cambios en la tasa de interés, la relación entre la tasa de interés interna y externa, a través de los flujos de capital, cambia el precio relativo de monedas, pero eso va a afectar el precio relativo de bienes y eso va a generar desequilibrios con el sector externo. Pues fíjense que esta depreciación del tipo de cambio real va a afectar tanto la dinámica en el sector externo como en el sector real. Entonces van a haber desplazamientos tanto de la función balanza de pagos que vamos a ver el día jueves con la IS que estamos viendo acá. La depreciación real desplaza la función IS. Correcto. Bueno, muchachos, entonces con esto prácticamente terminamos todo el análisis del sector real de la economía en el contexto del modelo Munder y Fleming. Obviamente no lo hemos definido todavía porque tenemos que construir la LM y la función balanza de pagos. Pero con esto terminamos todo lo que es el sector real de la economía. ¿Sí? Bien, entonces vamos a pasar al sector monetario, el sector nominal del modelo Munder y Fleming, ¿verdad? O del modelo ISLN, BP. Vamos a colocar acá sector monetario. Monetario. Es decir, la L en le indicaba a los jóvenes de primera hora que la LM que vamos a ver acá para la economía abierta es la misma LM que ustedes vieron para una economía cerrada. ¿Por qué? Porque digamos que la demanda de moneda nacional es exclusivamente de la economía interna. El quetzal no es una economía tan fuerte para que pueda ser demandada en el sector externo. Entonces, la preferencia por liquidez no se va a ver afectada porque no van a haber agentes del exterior que van a demandar nuestra moneda, ¿sí? Entonces, nuestra LM prácticamente va a ser la misma que ustedes analizaron en una economía cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Ludwig, por favor, le En escuchamos. ese caso, en Estados Unidos debería ser distinto o también es igual. Es distinto, porque en el caso de Estados Unidos, su moneda local es demandada no solo en términos locales, sino en términos de todas las economías del exterior. Entonces, en términos de preferencia por liquidez, tienen que considerar no solo la actividad económica de ellos, sino también la actividad económica de las economías con las cuales tienen un vínculo comercial muy alto, ¿verdad? Porque dependen del efecto renta de los socios comerciales. Claramente no van a considerar, digamos, el ingreso de Guatemala, ¿verdad? Porque somos una economía muy pequeña, pero sí considera dentro de su preferencia por liquidez, que forma parte de la LN, por ejemplo, el ingreso de China, el ingreso, por ejemplo, de socios comerciales como Canadá, e incluso como México, ¿verdad?
Entonces, su LM sí va a tener componentes que corresponden a economías del sector externo para Estados Unidos. ¿Sí? En el caso de Guatemala, pues la demanda de quetzales a nivel externo es nula, ¿verdad? Es bueno decir limitada, ¿verdad? Digámoslo así. Bueno, muchachos, entonces para poder construirla, fíjense que no lo voy a hacer tan a detalle como sí lo hicimos con la IS, porque digamos que la IS sí tiene diferencias cuando la comparamos economía cerrada con economía abierta. Para la LM no ocurre eso, en consecuencia no voy a abordarla con mucho detalle, sino por el contrario, pues voy a mostrarles lo que aparece en sus diapositivas, principalmente, muchachos, a modo de recordatorio, ¿verdad? O sea, prácticamente vamos a recordar un poco lo que ustedes vieron de la LM. Más que ver el contenido como tal, nuevo, ¿verdad? Porque no es nuevo. Imagino que lo vieron desde Macro 1, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces iniciamos con el sector monetario, jóvenes, con el mercado de dinero. Entonces, primero iniciamos definiendo la oferta de dinero. Fíjense que la oferta de dinero no es nada más que la oferta de saldos reales, ¿sí? Y cuando hablamos de una variable real, no es nada más que la variable nominal, es esta M que tenemos acá, dividido el nivel de precios, ¿sí? Entonces, la oferta de dinero se define a través de la oferta real de saldos monetarios, ¿de acuerdo? M partido P, donde M es un agregado monetario, usualmente es la masa monetaria o la oferta monetaria o los medios de pago, también se le llama. ¿Sí? Por el lado de la demanda, que es este money demand o bien liquidity preference, que define la L, pues esa preferencia por liquidez va a ser función, por una parte, del ingreso, que está asociado a la demanda transaccional precautoria de dinero, y por otra parte, la demanda especulativa, que es una función de la tasa de interés nominal. Si se dan cuenta, lo que tengo ahí resaltado es la tasa de interés real más, vean acá, las expectativas de inflación. Si a la tasa de interés real le sumamos las expectativas de inflación, lo que tenemos es la tasa de interés nominal. Y esa relación viene definida por algo que se llama, imagino que ustedes ya vieron, se llama ecuación de Fisher, o bien identidad de Fisher. La identidad de Fisher permite relacionar la tasa de interés real con la tasa de interés nominal. ¿Sí? En otras palabras, lo que tengo acá, R más pi, no es nada más que la definición de tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es la tasa de interés real más las expectativas de inflación. ¿Sí? Es esto que tenemos de este lado. Entonces, la demanda especulativa de dinero, muchachos, depende de la tasa de interés nominal, definida a través de la identidad de Fisher. ¿Sí? Ecuación número 3. Lo que tenemos es la definición del equilibrio. ¿Sí? La oferta de saldos reales en equilibrio debe ser igual a la preferencia por liquidez, la cual tiene un componente transaccional de demanda de dinero y un componente especulativo de demanda de dinero. ¿Sí? Veamos la ecuación 4. ¿Sí? La ecuación 4, aquí lo que estamos haciendo es tomando la definición de oferta de saldos reales con la preferencia por liquidez, con sus dos motivos, ¿verdad? Motivo transaccional y motivo especulativo. Y en la siguiente ecuación, pues nosotros tenemos una especificación lineal, tanto para la, por dicho, la oferta, pues es la oferta de saldos reales, sino principalmente para la demanda. Una especificación lineal donde este S y este H son tasas de cambio de la demanda. Entonces, si quieren, voy a partir de acá, de esta especificación lineal, para que analicemos un poco las propiedades de la M. Prácticamente y en esencia son las mismas de la economía encerrada. ¿Sí? Entonces, si les parece, voy a partir de esta ecuación y me voy a trasladar a la pizarra. Entonces, joven, la LN, ¿sí? Miren, voy a colocar aquí equilibrio. El equilibrio viene cuando la oferta de saldos reales es igual a la preferencia por liquidez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Aquí estoy eliminando el sub 0. Digamos, no es necesario, ¿verdad? Ese sub 0 nada más identifica que la oferta es totalmente exógena, ¿verdad? Bueno. Jóvenes, ¿qué es S? S lo que representa es el cambio en la preferencia por liquidez ante cambios en el ingreso. Y H es cómo cambia la demanda de dinero o bien la preferencia por tener liquidez cuando cambia la tasa de interés nominal. De hecho, fíjense que podemos utilizar de manera indistinta la tasa de interés nominal y la tasa de interés real porque en este modelo los precios pues, se mantienen fijos, ¿verdad? Miren, voy a colocar aquí la ecuación de Fisher para que ustedes recuerden un poco. La ecuación de Fisher. Que diga que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada, ¿verdad? O bien si lo despejamos en términos de la tasa de interés nominal es igual a la real más la inflación esperada. Lo que les indicaba es que en este modelo, por ejemplo, los precios en T son igual a los precios en T menos 1, igual a los precios en T menos 1. ¿Verdad? Bueno, para no confundir este I con la tasa de interés, si quieren vamos a colocar T menos N. Entonces, si los precios se mantienen fijos, pues las expectativas de variación de precios, ¿cuáles serían? O sea, ¿cuánto esperamos que cambien los precios de un periodo a otro? Si los precios van a ser fijos, 0. Exactamente. Muy bien, María Fernanda. Excelente, 0. Entonces, como son 0, la tasa de interés real coincide con la nominal. Pero les decía que es irrelevante si tomamos la tasa de interés nominal o real, porque en los modelos keynesianos tradicionales, los precios son fijos. Entonces, las expectativas de inflación pues son 0. En el corto plazo, claramente. Keynes se centraba, muchachos, en el corto plazo, ¿verdad? Sí. Para él no era relevante el largo plazo. ¿Qué decía Keynes? ¿Y en el largo plazo? Vamos a estar muertos. Ya macro ni que nada, se van a despreocupar de todo eso, muchachos. O sea, para Keynes el largo plazo no existía, ¿verdad? Se centraba más en el análisis de corto plazo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces encontremos una relación, muchachos, entre la tasa de interés y el ingreso, ¿verdad? En el contexto de la LM. Entonces, despejemos acá, tendríamos, vamos a ver, HI es igual a SB menos M partido P. ¿Verdad? Despejamos I en términos de Y, entonces tendríamos menos M partido P más S partido Y partido H, ¿verdad? Entonces I va a ser igual a menos M partido H por P más S partido H por Y. Y esta es la especificación de la LM que ustedes encuentran en las diapositivas, ¿verdad? ¿Por qué es relevante esta especificación? Porque nos ayuda a determinar la pendiente de la proyección LM. Ya dijimos que S es mayor a 0, ¿sí? H también es mayor a 0. En consecuencia, la pendiente de la LM es S partido H. Entonces es mayor a 0 también. ¿No? Entonces la LM debe tener pendiente positiva. Tasa de interés, si tenemos eso. Vamos a considerar este punto R sub 0 y Y sub 0 como parte de la LM, es decir,
esa combinación de tasa de interés y de ingreso me permite igualar la oferta de saldos reales con la preferencia por liquidez. Esta es una ecuación de la forma Y igual a A más B por X. Y aquí tengo la pendiente. Miren, jóvenes, vamos a considerar un incremento, un aumento en el ingreso. Decía a los muchachos, vamos a asumir que a ustedes les van a aumentar su ingreso por productividad. Como saben que ya están ganando sus 4 cursos de semestre, macro 3, 90 puntos en el primer parcial, econometría, 95 puntos. ¿Cuál otra llevan ahorita? Finanzas, ¿verdad? Finanzas públicas, no vean finanzas. Bueno, comercio internacional, economía internacional, que es la otra, 99 puntos en el primer parcial. Y fue la otra, finanzas, me acuerdo que era finanzas, 100 puntos. Entonces, eso para la firma implica que ustedes están capacitando más, aumenta su productividad y aumenta el ingreso. Si aumenta el ingreso, muchachos, eso genera un desbalance en el mercado monetario. Porque por motivo transaccional, ¿qué va a pasar con su demanda de dinero? Crece. Crece, exactamente. Entonces van a tener una preferencia por liquidez mucho mayor que antes. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés, que ahora es el precio del dinero? ¿Sí? Como se demanda más dinero, el precio del dinero tiende a aumentar. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Va a subir porque la masa como se mantiene, ¿verdad? Exactamente, porque la masa se mantiene. Muy bien, Ludwig. Ahí está la parte clave en el análisis. Como la masa se mantiene y aumenta la preferencia por liquidez, pues ahora el costo va a aumentar, el precio. ¿Sí? Entonces, este incremento en la tasa de interés me permite restablecer la preferencia y en consecuencia, pues ahora voy a tener 2 puntos en los cuales la oferta coincide con la demanda de dinero. Entonces la LM debe tener pendiente positivo. Fíjense que en la medida que S, sí, S tiende a infinito, muchachos. Es decir, que la preferencia por liquidez ante cambios en el ingreso es cada vez más y más alta, reacciona de forma más que proporcional que en el límite hacia el infinito ante cambios en el ingreso. ¿Qué va a pasar con la pendiente de la LM? Tiende a infinito también, ¿verdad? Vamos a ver el total extremo. Si H tiende a infinito, es decir, que tengo una sensibilidad infinitamente elástica, digámoslo así, de la demanda especulativa de dinero. Pequeños cambios en la tasa de interés hacen que la demanda de dinero aumente mucho. Es que esperamos con la LM. La LM va a ser horizontal prácticamente, ¿verdad? Y eso pues ustedes lo vieron en macro 2, ¿verdad? Como los casos extremos. Porque cada uno nos va a Estaba el clásico. Exactamente, muy bien, muy bien. Este primer caso, R, Y, corresponde al caso clásico, ¿verdad? Una LM totalmente vertical. Clásico. Donde la política monetaria es totalmente efectiva, muchachos. Y tenemos el segundo caso, este corresponde a este, y este corresponde a este. Es el caso de una LM totalmente horizontal, es el caso de preferencia por liquidez, ¿verdad? Mejor dicho, de trampa por liquidez.
Liquidez. Este es recordatorio, muchachos. Esto lo vieron ustedes en Macro 2, ¿verdad? El caso clásico y el caso de trampa de liquidez. Aquí la política monetaria, muchachos, es totalmente inefectiva. ¿Se acuerdan que esto se da en casos en los cuales la tasa de interés es demasiado baja? ¿Se acuerdan en la crisis financiera, verdad? Sí. Muchas economías como Estados Unidos, Japón, tenían tasas de interés demasiado bajas que los agentes prácticamente ya no respondían a reducciones en la tasa de interés. Preferían tener todo su dinero en líquido antes de poder renunciar al costo del dinero, que eran los tipos de interés. Y eso se debía a que las tasas de interés eran demasiado bajas. Si ustedes revisan las tasas de política monetaria en la mayoría de países, pero particularmente el caso de Estados Unidos y Japón, su tasa de interés casi que llegaba a cero. ¿Sí? Ya no tenían espacio para hacer política monetaria, muchachos, ya no la podían bajar más. Entonces aplicaron políticas monetarias no convencionales. Le decía a los muchachos, ¿verdad? Una de las formas que aplicaban la política monetaria era influir sobre la curva de rendimientos. Aquí tengo los rendimientos, aquí no el tiempo, para instrumentos de mayor largo plazo, ¿verdad? Entonces lo que estaban haciendo era aplanar la curva de rendimientos para poder afectar la tasa de interés, ya no de corto, porque ya no se podía bajar más, sino la de largo plazo. ¿Cómo lo hacían? Compraban bonos de 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Entonces creaban una demanda artificial de instrumentos financieros de bonos para poder aumentar el precio de esos instrumentos y en consecuencia bajar la yield, que sería el rendimiento, ¿verdad? Entonces bajaban la tasa de interés, pero además a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces eran políticas no convencionales para poder hacer política monetaria. Y eso ocurre en casos de trampa de liquidez, donde esta tasa de interés es demasiado baja y la política monetaria pierde efectividad completa. O bien, como indicaba Ludwig, ¿verdad? En este caso, pues puedo aplicar una política mixta, ¿verdad? Una política fiscal que es altamente efectiva, porque la política fiscal sí opera. Aquí tengo la IS, miren, aplicando política fiscal. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de aplicar la política fiscal en escenarios de trampa de liquidez? Lo vieron en Macro 2. Se diluye el efecto crowding out. O sea, no hay efecto de expulsión, que sí ocurre con una LM estándar, por ejemplo. ¿Sí? Pero digamos un poco de recordatorio de lo que ustedes vieron. Volvamos nuevamente acá. Caractericemos las regiones de desequilibrio. ¿Cómo se relaciona aquí la L con la N? ¿Y cómo se relaciona acá la demanda con la oferta? ¿Quién me indica? Vamos a ver. En la parte superior, le quiero preguntar a Kimberly Javier. Kimberly, en la parte superior de la LM, la que está por arriba o a la izquierda, ¿qué tipo de desequilibrio tenemos? ¿Será que la preferencia por liquidez es mayor a la oferta o viceversa? Creo que tiene apagado su micrófono. Bueno, creo que ahorita sí le puedo escuchar. Adelante. ¿Mayor o menor? Tratando de leer un poquito, creo que me dijo menor, ¿verdad? Algo así, no sé. Le voy a preguntar a su compañera acá. Mayor, ¿entendí? Mayor. Le quiero preguntar a Lisbeth Gabriela. ¿Usted estaría de acuerdo con eso, Lisbeth? ¿Será que la L tiene que ser menor? ¿O será que la L tiene que ser mayor? Cuando me refiero a L es la demanda de dinero, ¿verdad? La L mayor que M, porque si hay mayor preferencia por liquidez, significa que van a demandar más y tiene que subir la tasa de interés entonces. Recordemos aquí el escenario es que tengo, digamos, aquí la relación causa y efecto hay que modificarla.
No está del todo más análisis. De hecho, la relación que está haciendo es muy bien en cuanto a cómo se relaciona la tasa de interés con la demanda. Pero vea un poquito cómo cambia el enfoque ahora de acuerdo a los antecedentes que le voy a dar ahorita, ¿verdad? Fíjense que este punto, es decir, esta tasa de interés, es la que me permite igualar demanda con oferta de dinero, ¿verdad? Ahora lo que tengo libre... ¿Dónde está el libre? Ah, sí, ya lo vi. Ya lo vi que libre. Lo que tenemos ahora es una tasa de interés que está por arriba. Entonces, si tengo una tasa de interés que está por arriba de la que me aseguraba el equilibrio, esa tasa de interés que está por arriba implica mayor demanda o menos demanda que antes. De dinero, obviamente. Menos. Menos, ¿verdad? Menos demanda de dinero. Si quiere verlo por el lado de la demanda transaccional, fíjese que usted va a tener menos ingreso que antes. Entonces, como tiene menos ingreso que antes, demanda más o menos dinero. Tiene menos ingreso. Entonces, menos, ¿verdad? Y aquí es muy sencillo, ¿verdad? Tengo una tasa de interés más baja o bien tengo más ingreso, ¿verdad? Entonces, voy a demandar más dinero. Exacto. Pero no está del todo incorrecto su análisis. Si se da cuenta, pues cambia un poquito el enfoque y eso en consecuencia cambia la relación, ¿verdad? Muchachos, por último, desplazamientos. Por eso termina la clase del día de hoy. El desplazamiento clásico, el de la política monetaria. Inyección de masa monetaria. Eso lo ven desde macro 1, muchachos. Si hay una inyección de masa monetaria, ¿hacia dónde se desplaza la LM? Quiero preguntar, es demasiado fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿verdad? Muy bien. R, bien. LM, Z. Si hay una inyección de masa, va a alterar el equilibrio, ¿verdad? Voy a tener un exceso de dinero. Como hay exceso de dinero, pues ¿cuál es el precio? La tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Cae. ¿Vale? Si lo veo por la demanda transaccional, pues genera un incremento en el ingreso, que aumenta la demanda de dinero y en consecuencia pues restablece el equilibrio. Y eso es típico, algo típico de una política monetaria expansiva, ¿verdad? Que eso les va a servir cuando ustedes estén desarrollando esas políticas monetarias, pero en el contexto ahora de la economía abierta, ¿sí? Bueno, jóvenes, como se dieron cuenta, la LM prácticamente pues la abordamos en forma muy somera porque ustedes lo vieron en macro 2, ¿verdad? O sea, no hay nada nuevo, digamos, de lo que ustedes ya hayan visto en macroeconomía 2 respecto de la LM. Como ya lo indiqué en su momento, la IS sí tenía la propensión marginal a importar, tenía un multiplicador distinto, la pendiente también era distinta, también vimos desplazamientos cuyo origen provenía del sector externo, entonces sí valía, digamos, el sentido de que nosotros tomáramos tiempo para poder desarrollar la IS de manera más detenida, más no para la LM, porque es la misma. Entonces el día jueves, muchachos, vamos a desarrollar la función balanza de pagos, ¿sí? Me decía a los muchachos, lo que tenemos hasta el momento es esto. Tenemos la IS, tenemos la LM y prácticamente este es macro 2. Sobre esto ustedes hicieron política fiscal y política monetaria y todo el análisis correspondiente. Lo que vamos a ver el día jueves es el valor agregado de macro 3. Vamos a agregar una nueva función por acá. Esta función que vamos a agregar acá va a permitir incluir al sector externo dentro de esta dinámica, ¿sí? Entonces vamos a ver cuenta corriente, cuenta capital, obviamente en el contexto de un modelo, ¿sí? Es decir, una ecuación prácticamente, ¿verdad? Así como la IS tuvo su ecuación, la LM también tiene su ecuación, la nueva función que se va a llamar balanza de pagos va a tener su ecuación también.
Pues vamos a tener una ecuación que describe la relación de la economía interna con el sector externo y la vamos a incluir en este esquema. Ya con esa nueva función, sentamos las bases o los supuestos, digámoslo así, para el análisis de política a través del modelo Mundell-Fleming, ¿sí? Entonces espero eso terminarlo el día jueves, como les había indicado. Mejor dicho, lo voy a terminar el día jueves. Y el día martes solo daría la introducción, el siguiente martes, para el análisis de las políticas, ¿verdad? Y como les indiqué en su momento, ya el día martes, pues tienen que venir para los grupos para poder desarrollar su política económica, ¿verdad? ¿Sí? Ya con lo que veamos el día jueves, ya van a tener las herramientas suficientes, porque el día martes prácticamente solo estaría dando una pequeña como que introducción o antecedentes del modelo, ¿sí? Pero ya el día jueves que veamos esa nueva función, pues ya vamos a tener todas las herramientas para poder desarrollar con criterio la política económica que les presento. ¿Sí? Pues jóvenes, con esto termina la clase del día de hoy. Nuevamente, gracias por su participación, excelente participación. Y pues voy a estar un par de minutos acá, de lo contrario, pues nos vemos el día jueves. Tengan feliz tarde, noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Jóvenes, ¿ya se examinaron de todos los parciales? ¿Ya pasaron todos los parciales? Mañana nos Todavía no se han examinado. Econometría. María Fernanda, ¿qué examen les resta todavía? mañana econometría y ahí terminamos. Mañana econometría. Sí, pues mañana econometría.